prometido es deuda. Ya está con nosotros en nuestro plató Rodrigo Rato, como les decía, está sentado a mi derecha, expresidente de Bankia, exgerente del Fondo Monetario Internacional y ex vicepresidente del Gobierno durante las 2 legislaturas de José María Aznar. Señor Rato, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gat al Agua, después de una jornada, más de 4 horas de declaración en el Congreso de los Diputados, que me consta, o que supongo que para usted encima habrá sido un día muy cansado, muy intenso, ¿no? Bueno, es un día cansado, sí, porque claro, comparecer en el Congreso en una sesión pues intensa durante 4 horas largas, desde las 9:30 hasta las 2:30, pues o sea, que casi 5 horas, pues ha sido, ha sido un día intenso. Pero bueno, yo creo que era una oportunidad para aclarar cosas y me citó el Parlamento y la verdad es que bueno, pues, yo he estado muy satisfecho de poder comparecer y dar mi opinión. Es verdad que no coincide siempre con la de otras personas, pero dar mi opinión sobre unos hechos que he vivido muy de cerca, ¿no? No se prodiga mucho usted, ¿no?, en los medios de comunicación. Lo digo porque en los últimos años, porque creo que su primera entrevista en televisión en los últimos, no sé, en los últimos 5 años, por lo menos, ¿no? Probablemente más. Probablemente hace más de 6 o 7 años que no salgo en un plato de televisión. Bueno, es que yo hago otra vida, ¿no? Primero he tenido una vida profesional privada durante un tiempo y después todos estos acontecimientos que me han ido pasando, pues indudablemente no me llevan a una vida pública intensa. Pero bueno, hago otras cosas, ¿no? Muchos años en los que, señor Rato, se han dicho muchas cosas de usted. Usted no ha sentido la necesidad o no ha querido contestar ni siquiera a miembros de su propio partido las críticas, muchas veces exacerbadas, que ha recibido. Ha guardado un escrupuloso silencio, no ha contestado a nadie. Y ya le digo, incluso a compañeros suyos del Partido Popular, ¿no ha tenido ganas de hablar en otras ocasiones y defenderse de lo que le estaban acusando? Pues, hombre, he tenido ganas, pero he pensado que desde el punto de vista personal, aunque pudiera tener un coste inmediato, lo que yo tenía que hacer era esperar a que acontecimientos judiciales fueran aclarándose, o fueran, si no aclarándose, por lo menos asentándose, ¿no? No todos de una manera que yo pueda considerar satisfactoria, aunque espero que al final todos sean satisfactorios, pero he querido tener un respeto con el sistema judicial, con los jueces y con lo que estaba pasando, ¿no? Hoy era una circunstancia ineludible, me citaba el Parlamento, yo no podía no ir, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues ha habido temas en los que indudablemente he entrado. Tampoco tenía ningún sentido ir al Parlamento y empezar a decir que no entraba sobre este asunto, sobre aquel otro, porque estaban en un proceso judicial, ¿no? Me ha parecido que ya, bueno, sin que yo haya entrado en ninguna cuestión así que no debiera, me parece, pero sí creo que sobre todo en el tema Bankia me parece que ya era hora de que diera mi opinión después de una instrucción de más de 5 años, muy compleja y muy complicada, y en la que indudablemente, como he dicho hoy, por desgracia creo que la instrucción, más que aclarar, pues ha oscurecido temas que ahora es imprescindible que se aclaren, ¿no? Vamos a ver algunos de los titulares que ha dejado usted en estas casi 5 horas de comparecencia. Hablaba sobre, insisto, la crisis financiera, el rescate bancario y también la quiebra de las cajas de ahorro de aquellos años, ¿no? Ha dejado usted, como les digo, ha dicho acusaciones graves, incluso contra el gobierno de Mariano Rajoy, del que ha llegado a decir que 3 personas le aseguraron que el gobierno le quería meter en la cárcel. Vamos a recordarlo. Durante los meses de marzo y febrero del año 2015, 3 personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular, me avisan de que el gobierno me quiere meter en la cárcel. Señor Rato, ¿quién le quería meter en la cárcel y por qué? Pues yo no he dicho que yo lo haya dicho. Quiero decir, a mí 3 personas, las que acabo de mencionar, que no voy a dar sus nombres por confidencialidad, bien, me advierten de eso, ¿no? Eso se produce también después de que una ministra se dirige a una persona muy cercana a mí a decirle que se aleje de mí porque voy a tener problemas por razones fiscales. Se produce después de que la directora de la ONIF es la Organización de Lucha contra el Fraude Fiscal, vaya a la Fiscalía Anticorrupción a presentar un caso contra mí y en la Fiscalía Anticorrupción le digan que no ven caso y que sin embargo ella continúa y me acaba presentando una denuncia que yo creo que he demostrado en la instrucción que es falsa. Me la presenta ella, no personalmente, sino como directora de la ONIF.
en unas circunstancias en las que efectivamente se me acaba deteniendo, se me detiene por una acusación de alzamiento de bienes de la que después ya nunca se me acusa, pero que es la excusa, nunca mejor dicho, para poder conseguir una orden judicial y entrar en mi casa. Se me detiene delante de mis hijos, de mis vecinos, de mi mujer. Se me pone la mano en el cogote entrando en un coche, como todos ustedes han visto, por desgracia. Y también el día antes, nada más y nada menos que el ministro de Justicia del Gobierno en otro plato de televisión, en los desayunos de Radio Nacional de Televisión Española, da información fiscal mía, no entiendo cómo la tenía y no entiendo cómo la dio. El día anterior salen los medios de comunicación que el SEPLAC, que es una institución que depende del Ministerio de Economía, me está investigando, y casualidad es que el autor del artículo precisamente se entrevista con el ministro de Economía unos días antes, la semana anterior. Y según a mí me llega, este autor en su medio, que es Voz Populi, pues dice que esa información le viene directamente del ministro. Yo no lo puedo atestiguar, esa es la información que a mí me llega. Son demasiadas casualidades. Y esas personas que me anunciaron, ante mi incredulidad de que el gobierno me quería meter en la cárcel, yo no lo quería por dos motivos. Primero, porque no veía por qué. Y segundo, porque no me parecía que un gobierno tuviera que estar pensando en meter en la cárcel a una determinada persona, por razones fiscales, por muy profundas que éstas sean, que no lo van a ser y que no lo son. Pero después pues, estuve a punto, ¿no? Pero ahora abordaremos muchas de las cosas que acaba usted de decir, pero ¿cómo haría? Lo digo por ahondar en esta afirmación que ha hecho usted de estas tres personas que le dijeron que el gobierno tenía esa intención. ¿Cómo haría, señor Rato, lo digo por intentar entenderlo y que lo entiendan nuestros espectadores, un gobierno si quisiera meter en la cárcel a una persona como usted? Lo digo porque usted ha sido vicepresidente y supongo que hay que creer, ¿no?, en la independencia judicial, o a lo mejor es que somos un tanto... Bueno, pero si usted presenta una denuncia acusando a esa persona de alzamiento de bienes y acusándole de unos inmensos fraudes fiscales, firmada, una denuncia que no estaba firmada, pero bueno, en principio con el sello de una institución como la ONIF, pues hay una presunción de validez, ¿no? Si hay un fiscal que tira para adelante, pues se produce, ¿no? Bueno, los hechos, es decir, yo no las interpretaciones son libres, yo cuento unos hechos, ¿no? A mí se me anuncia, al mismo tiempo se producen una serie de acontecimientos que involucran a ministros del gobierno y que se refieren a mí, algunos realmente delicados, como el hecho de que el ministro de Economía pudiera haber dado datos sobre investigados del SEPLAC. Yo no sé si estoy investigado o no, pero sé que salió en los medios y no salió más nombre que el mío. Y que pocos días antes este señor se entrevistaba con el autor de la entrevista, y ese señor, según a mí me dicen sus compañeros de trabajo, dio esa información atribuyéndosela al ministro. Y que otro ministro, este sí, sin ninguna duda, en un desayuno de Televisión Española, da datos fiscales míos, pues, ¿qué quiere que le diga? Ya el día antes de su detención. El día antes de mi detención. Es todo ¿Esto a qué le huele? Lo digo porque, claro, esto que un ministro revele datos fiscales, para empezar, ¿cómo los tiene? Segundo, ¿por qué los revela? Son dos irregularidades muy graves. Muy graves. Pero usted ha sido ministro y encima yo tiene no un he tenido bagaje datos político. Fiscales de nadie, porque quiero decirle a todos los que nos están viendo que el ministro de Hacienda no debe tener datos fiscales de ningún contribuyente en concreto, y no se los deben dar nadie. Ya el ministro de Justicia mucho menos, ¿no? Los datos fiscales deben ser confidenciales y como mucho los conocerá el actuario fiscal o el inspector fiscal que le esté a usted haciendo una inspección. Pero sus datos fiscales no pueden ser conocidos, y mucho menos en la mesa del Consejo de Ministros. Me parece escandaloso. Yo cuando lo vi no lo pude creer, cuando vi al ministro de Justicia. Escandaloso. Entonces, este escándalo, señor Rato, que desde luego lo es, de ser cierto todo lo que usted ha enumerado, ¿lo enmarca dentro, digamos, de una confabulación de su partido contra usted? O, bueno, porque de su declaración podría derivarse, o que es esto una confabulación contra usted y ahora hay un ajuste de cuentas, o va a tomar medidas respecto, medidas legales, entiendo, ante esos hechos ocurridos en el año... Bueno, yo estoy sometido a unos procedimientos que llevan sus ritmos. Estoy en la instrucción de un procedimiento fiscal en el que llevo 3 años, que es el que dio origen a mi detención. A la mayor parte de la gente en España, cuando el fisco, cuando Hacienda cree
con razón o sin ella, que no ha declarado bien, lo que le hacen es una inspección, a mí me detienen, que es bien distinto, y además están los medios de comunicación en la puerta de mi casa antes de que llegue la policía fiscal. Según la información que algunos medios me transmiten, ese aviso les viene de Moncloa, pero tampoco puedo certificarlo, pero el hecho es que estaban antes de que llegase la policía, es decir, lo supieron antes de que la propia policía llegara a mi casa, ¿no? Lo cual es muy significativo. No le puedo decir, yo no sé, yo no quiero sacar conjeturas porque creo que yo, indudablemente, desde el punto de vista jurídico, tomaré mis decisiones cuando las pueda tomar, que, como le digo, estoy inmerso en un proceso de instrucción y hay que tener mucho respeto con ese procedimiento y con la labor que realiza el juez, pero el Parlamento me cita, me pregunta y yo contesto. Vamos a ver estas imágenes a las que ha hecho usted referencia. Ese mes de abril del año 2015, el señor Rato, unas imágenes que evidentemente han dado la vuelta a España. Es la conocida pena del telediario, las imágenes de cómo la policía le detiene en su domicilio, le saca de su casa y le introduce en un vehículo. ¿Cómo vivió esos momentos que de alguna manera ante la opinión pública, señor Rato, ya le estaban condenando, pese a que el día siguiente fue puesto en libertad? ¿Cómo lo vivió? Hombre, pues es una experiencia muy dura, ¿no? En tu propio domicilio, ver que se llena la escalera de agentes que aporrean, porque no lo hacen con suavidad, ¿no? Toda la parafernalia es a ver si te asustan, ¿no? Y te asustan. O sea, la verdad es que si no estás muy acostumbrado, que yo no lo estaba, pues te asustan, ¿no? Hay mucho, no llaman al timbre, sino que aporrean la puerta. Usted estaba con su familia en casa, ¿no? Estaba a punto de llegar mi hijo y después llegaron mis hijas y mi mujer. Entran una patulea de personas, es la secretaria judicial la que te tiene que decir las cosas, pero los que entran te presionan, te dicen que les des papeles, que les des tal, buscan, van hasta tu cuarto, abren tus armarios, abren el armario de tu mujer, no encuentran nada, como no encuentran nada, pues cada vez se ponen más nerviosos. Y hay más presiones, y dónde están otras cosas, y estas cartas pues son cartas pues de la luz. Recibos, sí. Sí, como los que tiene todo el mundo en la puerta, en la entrada de su casa, ¿no? Sí, es una experiencia terrible, ¿no? Y después de ahí tuve que ir a mi oficina, en mi oficina estuvimos horas, se llevaron todos mis papeles, los que de toda mi vida profesional y de mis empresas. Por lo cierto, no me han devuelto ni una décima parte de los papeles que se han llevado, aunque los estoy reclamando. Me han causado un perjuicio terrible, pero después todo eso además tiene consecuencias con tus clientes, con tus socios, con tus amigos, con tus familiares. Es decir, es una cosa muy dura, ¿no? ¿Cómo es posible que esa detención fuese narrada minuto a minuto por los medios de comunicación? Porque estaban citados. Para que me vieran salir con la mano en el cogote de este señor. Sí, claro, estaban citados. ¿Quién les citó? Dice usted antes fuentes A mí me dicen los medios que les avisaron de Moncloa, del entorno de la vicepresidenta, pero no lo puedo saber porque yo no lo he podido constatar, pero alguien les avisó. Desde luego yo no les avisé porque yo no sabía que me iban a detener y nadie de mi entorno lo sabía, aparte que no sería yo el más interesado, ¿no? No, estaban allí antes, es decir, estaban antes de que llegara la policía tributaria. ¿Y qué cree que buscaban los que filtraron y anunciaron a los medios de comunicación? Bueno, la foto esto que está usted poniendo, esto es lo que buscaban. Esta foto dio la vuelta al mundo, por desgracia para mí, esto es lo que buscaban, mírelo, ahí está, esa es la foto que se buscaba. Con eso, bueno, pues ya lo que se buscaría o lo que fuera ya se había conseguido, ¿no? Que era, bueno, pues hacerme un traje. Perjuicio, un daño, sí. Un perjuicio gravísimo, ¿no? Sí, eso es lo que se buscaba. Para una acusación vuelvo a repetir, de alzamiento de bienes que nunca se sustanció. La verdad es que es muy serio, ¿no? Es decir, a mí me parece que esto bueno, tendrá su... Esto es lento, por desgracia. Esto no pasa, no se arregla rápidamente, pero esto es muy grave, ¿no? Y no debe sucederle a ningún ciudadano, no a mí ni a ningún ciudadano. Es decir, esto son actitudes que no tienen justificación. Sobre todo porque se traslada ante la opinión pública, ¿no?
y se viola la presunción de inocencia de cualquier persona. Ya le digo que aquí siempre lo hemos criticado de usted y de cualquier otra persona que se ha visto sometido a la pena del telediario sin un juicio ni ningún tipo de garantía. Volvamos, si le parece, al Congreso. Me gustaría saber si lo que le ha dicho la diputada Esquerra Republicana es una de las cosas que más le ha molestado, porque es en el momento en el que más, digamos, airado se le ha visto y más enérgico en su respuesta. Veámoslo. Usted con ello se ha convertido en el paradigma de un determinado político, y en este caso de un determinado político español, donde se personifica una determinada manera de hacer que yo diría que es denominador de una determinada marca España, que además lo han exportado a nivel internacional. Esa visión de una sociedad corrompida y que corrompe, basada en la codicia, el amiguismo. Yo no soy un político delincuente, señora, no se lo puedo consentir. A mí me acusan de unas remuneraciones no legales, que yo sostengo que son legales, pero yo no era político. Mire usted, yo he sido 30 años político y nadie me ha acusado de nada en esos 30 años. O sea, que no le consiento a usted que me acuse. Usted me puede acusar si dice que estoy condenado. Tiene usted razón. En una sentencia recurrida tiene usted razón. Pero no como político. Entonces, yo seré el compareciente y usted la diputada, pero usted me está insultando. Y no se lo puedo consentir. Porque a mí no me han condenado como político. He estado 25 años, 30 años en el Parlamento y 8 años en el Gobierno y a mí no me han acusado como político. Usted me acusa porque está protegida. Porque está protegida. Eso no sé si es ser delincuente penalmente, pero desde luego moralmente es muy grave. Que la gente que viene aquí a comparecer y a dar su opinión lealmente tenga que ser insultada, como es su caso. Muchas gracias. Señor Rato, podríamos decir que de aquí, esta ha sido una manera de explotar, de demostrar el Hombre, hartazgo es que es muy llevaba fuerte, acumulado. porque claro, uno va al Parlamento, se supone que a una comisión de investigación para contar lo que sabe sobre determinados temas. Efectivamente, yo durante los años 2000 al 2012 tuve una serie de responsabilidades, las ejercí como mejor supe, mejor o peor, tomé decisiones. Bueno, yo estoy orgulloso de la mayor parte de ellas. Y voy a contarles a los parlamentarios mi experiencia. Y de repente te insultan. No entiendo el respeto a la Cámara en ese sentido, ¿no? Yo creo que las personas que van al Parlamento no tienen que partir de la base de que les van a insultar. Yo creo que esa es una degeneración. O sea, el Parlamento la gente tiene que ir relativamente cómoda para contar, es decir, te podrán hacer preguntas incómodas, es decir, usted sostiene que no había una burbuja inmobiliaria y sin embargo yo sostengo que sí la había. Bueno, pues eso es pues una discusión indudablemente y puedes quedar bien, quedar mal o quedar regular. Pero la opinión personal de lo que yo pienso de esa persona o lo que ella piensa de mí, solo porque es diputada que me exprese su opinión y me insulte, no entiendo. O sea, el Parlamento no es un acto, no es una aquelarre. La gente no va al Parlamento a ser vilipendiada, la gente va al Parlamento a dar su opinión y que los parlamentarios de esa opinión puedan sacar consecuencias. Es difícil dar opiniones con ese tipo de argumentos, aparte que yo no le puedo consentir a esa persona en ninguna que me diga que yo soy un político corrupto. Yo he tenido muchas responsabilidades políticas. Ahora discuten si mi decisión en Caja Madrid sobre un determinado sistema de remuneración era o no era legal. Yo sigo sosteniendo que era legal, pero eso no tiene nada que ver con mi gestión política. Ahora hablaremos de ello, pero esto de político delincuente, también han acusado de saquear Bankia, Caja Madrid, la imagen que hemos visto de esa famosa pena del telediario, ¿qué imagen cree que tiene usted la opinión pública española, señor Rato? Pues no creo que, después de todas estas cosas, no creo que muy buena, claro. Es decir, yo creo que hay gente que seguramente... A todos nos pasa, ¿no? Si usted y yo estamos viendo la televisión y sale una tercera persona y vemos que un parlamentario le llama delincuente a gritos, pues bueno, pues seguramente nos chocará, pero diremos, pues algo pasará aquí, si el río suena algo lleva, todas esas cosas, ¿no? La famosa terrible frase española, difama que algo queda, ¿no? Pues sí, te hace mucho daño a ti, a los tuyos y a todo el mundo, claro que te hace daño, es que es un daño irreparable porque las personas que hoy hayan tenido la oportunidad de ver este debate, pues habrá algunos que habrán pensado una cosa, otros otra, pero muchos habrán pensado, se le dicen eso, por algo será. Y después o no me han escuchado, o no me han creído, o no han estado, o no les ha interesado. Pero quiero decir que el insulto personal, precisamente en el Parlamento, a mí me parece, yo he estado 30 años de parlamentario y no se consentía.
No sé si es que éramos muy antiguos o qué, pero no se conseguía. Además es que no hacía falta. Yo he tenido debates muy duros con otros parlamentarios, unos los he ganado y otros los he perdido. Sabía perfectamente cuándo los había ganado y cuándo los había perdido, pero no nos insultábamos. Hablemos ahora, lo ha mencionado usted, de las bautizadas como tarjetas black. A la espera de lo que diga el Supremo, usted tiene una condena de 4 años y medio. Les acusan, entre otras cosas, de delito continuado de apropiación indebida, dilapidar patrimonio, anteponer fines, dicen, personales a intereses sociales. Hoy ha vuelto a defenderse en el Congreso de la siguiente manera. Quiero que lo escuchemos. Cuando yo llego a Caja Madrid, a mí no me informa nadie de que esas tarjetas tienen ningún problema. Esas tarjetas no las daba yo, las daba en la Secretaría del Consejo. ¿En qué condiciones? A mí no me lo consultan y yo no tengo nadie me dice, tengo dudas sobre esta cuestión. A mí se me dice, esto está declarado a Hacienda, y las que me dieron a mí tenían que ver con mi remuneración como miembro del Consejo de Dirección. ¿Que ahí hubo errores? No los voy a negar, ya los estoy pagando, aunque solo sea desde el punto de vista reputacional. Pero no era un esquema en el que a mí se me haya consultado por el Consejo, oye, tenemos esto para repartirnos un dinero. No, unas tarjetas que daba directamente, que lo ha reconocido en sede judicial. Es más, ha hablado de automatismo el secretario. Se daban automáticamente por el hecho de ser consejero. Bueno, señor Rato, pese a que usted devolvió esos casi 100.000 euros que utilizó, le tocó responder, digamos, ante la justicia por esos 2,7 millones que, digamos, se le atribuía al periodo en el que usted estuvo presidiendo la Caja durante su mandato. ¿Sigue defendiendo su legalidad en todos los sentidos? Vamos a ver, yo sigo defendiendo, lo he dicho yo en el Congreso y se lo digo a usted. Esas tarjetas se instauran, por lo que yo he sabido después, en el año 88. Y se instauran por el Consejo de Administración. Por lo tanto, el órgano que podía instaurarlas. No las instaura cualquiera, las instaura el Consejo de Administración. Y como tales se mantienen durante todo ese tiempo. Es verdad que esas tarjetas se aplican a gastos de los consejeros y se les dan unas instrucciones que yo nunca revisé, ni se me plantearon, ni me dijeron que tuvieran ninguna dificultad para en qué pueden gastar y cómo pueden gastar. Yo no le di ninguna tarjeta a nadie ni se las pedí. Y al mismo tiempo, unos años más tarde, se dan unas tarjetas claramente remunerativas a los miembros del Consejo de Dirección. Y a mí se me da una porque era miembro del Consejo de Dirección y en mi contrato ponía que yo recibiría los mismos incentivos que cualquier miembro del Consejo de Dirección o de la dirección de la entidad. Yo no tengo ninguna duda de que eso estaba declarado, entre otras cosas porque, como usted sabe muy bien, las retenciones son globales. Por tanto, yo no tenía conciencia de que esas retenciones no estuvieran... Y tampoco se ha demostrado nunca que no estuvieran declaradas, ¿eh? Eso es otra. En el juicio no ha salido ninguna prueba de que esas tarjetas no estuvieran declaradas. Sí es claro, porque lo hemos averiguado durante toda la instrucción, que la agencia tributaria, no ya las tarjetas de los ejecutivos, sino las tarjetas de los consejeros, que son las más importantes, las auditó fiscalmente en varias ocasiones y aceptó la mayor parte de los gastos. Por lo tanto, estaban contabilizadas, se dijo que estaban contabilizadas de manera irregular. Estaban contabilizadas en una cuenta que ponía gastos Consejo de Administración, mayo 1988. O sea que no tenía nombre y 2 apellidos. Bueno, pues es más, también lo hemos averiguado después, se hicieron públicas, en el año 99 se contaron a la prensa por parte de varios miembros del Consejo que las explicaron a los periódicos. Bien, puede que haya sido una mala práctica, no digo que no, pero después de una reforma legal del año 2003 a la que me he referido por el tema de la crisis financiera, era perfectamente posible que los consejos de administración de las cajas tuvieran remuneraciones aparte de las dietas de asistencia. Entonces tenían toda la apariencia de legalidad. Bien, pero defendiendo usted la legalidad, es decir, que no actuó de una manera ilegal, dice usted que a lo mejor podría ser mala práctica. ¿Entiende usted el descontento, pese a la demagogia que se ha hecho, que también ha sido mucha con al respecto, pero entiende usted el descontento, o que a lo mejor desde otro punto de vista no legal, pero sí a lo mejor más de un punto de vista moral pueda ser criticable el uso y el abuso que algunos hicieron? Bueno, vamos a ver, yo entiendo el descontento, la gente está descontenta porque cree que hay abusos, depende de cómo se presente. Es decir, si uno coge las tarjetas de las personas y las pone en la televisión, pues los gastos personales es como con las conversaciones telefónicas. Las conversaciones telefónicas no hay nadie que resista una conversación telefónica grabada y puesta en televisión. Ni una cámara oculta tampoco. Bueno, pues una tarjeta, pues sí, uno se la puede haber gastado en una cosa y otro se la puede haber gastado en otra. Depende de las instrucciones que recibieran para podérselas gastar.
pero las instrucciones no las fijaban los consejeros, las instrucciones se las daba el secretario del Consejo. El secretario del Consejo ni está procesado, ni está condenado, ni está nada. Además, él mismo compareció y dijo que era un sistema automático. Bien, pues sí, puede haber gente que esté disgustada. Ahora, sinceramente, a mí me pareció muy duro cuando datos teóricamente confidenciales, como son los de una tarjeta de crédito, pueden darse a los medios de comunicación para que se analice la conducta de las personas. Esos son juicios paralelos que sí, bueno, son linchamientos, como los vamos a llamar, ¿no? Son así, ¿no? ¿Se ha sentido linchado? Yo creo que los 64 que estábamos ayer nos hemos sentido linchados, sí, claro, cómo no, porque antes de que se pudiera discutir nuestra culpabilidad o no, ya estábamos juzgados y sentenciados, ¿no? Vayamos a otra cuestión que me parece interesante. Ha asegurado usted que el gobierno de Rajoy intentó en el año 2012, meses después de llegar al poder, el rescate completo al país, como lo habían hecho, para que lo entiendan ustedes, Grecia o Portugal, y no solamente el bancario, que es el que finalmente solicitó. Vamos a escuchar lo que decía usted esta mañana. En junio del 2012, España solicitó el único rescate que le ofrecieron, un rescate bancario de 100.000 millones de euros a cambio de un programa monitorizado por la Comisión, el BCE y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo sabe usted, señor Rato, que el Gobierno solicitó el rescate completo y no únicamente el bancario? Lo digo porque en con Rajoy a la cabeza lo han negado en varias ocasiones. Sí, bueno, lo han negado, pero usted, en diciembre del 2012, el actual ministro de Hacienda, el señor Cristóbal Montoro, se reúne con los comentaristas internacionales. ¿Diciembre del 11 o del 12? El 12, del 12. El 12. Y les dice, en una reunión que en principio era off the record, pero que uno de ellos no lo respetó, que el gobierno alemán no le había dicho claramente al gobierno español que no podían pedir un rescate completo. Antes de la llegada del gobierno, miembros del actual gobierno viajaron al Fondo Monetario Internacional, no sé exactamente para preguntar qué, pero seguramente era algo relacionado, ¿no? Por lo tanto, el gobierno era muy consciente de sus problemas, ¿no? Pero vamos, la afirmación del ministro de Hacienda a los corresponsales extranjeros es un hecho, ¿no? Que los alemanes les habían dicho claramente que no iban a poder tener un rescate global de España. Pero eso no quiere decir que el gobierno lo pidiese. Una cosa es que pidiesen información. No, yo no he dicho que lo pidiese. He dicho que era el único que les ofrecía. El único rescate posible, el bancario, sí. O sea, yo no he dicho que lo pidieran. Lo que he dicho es que no, mi opinión es que no había opción, y según lo que el señor Montoro le cuenta a los corresponsales extranjeros, no había opción para un rescate global. Porque probablemente un rescate global de una economía como la española, una economía de 1 billón de euros, pues sería un rescate de unas dimensiones inasumibles, ¿no? Entonces se pide el rescate bancario, que era asumible, eran 100.000 millones y era asumible. Lo que pasa es que ese rescate, en vez de tranquilizar a los mercados, los enervó. Eso venía precedido de toda la parafernalia de no de la intervención, porque no hubo una intervención, pero de la toma de control de Bankia por un nuevo equipo que había desplomado la acción y, bueno, la prima de riesgo se disparó hasta los 700 puntos básicos. Entonces, lo que yo he dicho es que era el único rescate que les ofrecieron, no les ofrecieron otro. Ellos no, a lo mejor no lo pidieron. Entonces, a su juicio, ¿qué relación guarda el hecho de que a España solo le ofreciesen el bancario o que no les ofreciesen la posibilidad del rescate completo con los 2 decretos ley que aprobó de Guindos entre enero y junio del 12, que forzaron a las cajas de ahorro, entre otras cosas, a provisionar y llevarlas, digamos, a una quiebra técnica? ¿Era la justificación estos decretos para pedir el rescate bancario? Eso yo no lo sé. Vamos a ver. Los acontecimientos se precipitan. Yo creo que nos tenemos que poner en esos primeros meses del año 2012. Llega un gobierno nuevo con mayoría absoluta que, sin embargo, en vez de generar tranquilidad, genera desconfianza. La prima de riesgo se dispara. Según el gobierno ha reconocido, y también están en las cifras oficiales del Banco de España, salen de España entre enero y septiembre del año 2012 250.000 millones, no de España, perdón, del sistema financiero, podrían haber quedado en España, pero del sistema financiero salen 250.000 millones de euros, que es el 25% del PIB. Eso es demoledor. Una catástrofe. En esas condiciones, pues supuestamente se buscaba la solución que fuera. Es decir, y desde luego si Draghi no llega a intervenir en julio
diciendo que estaba dispuesto a salvar el euro por cualquier fórmula, pues probablemente el euro no hubiera sobrevivido y nosotros hubiéramos tenido una crisis muchísimo más grave. En esas circunstancias, pues el gobierno, pues sí, desde luego el rescate bancario lo pidió. Y cuando lo pidió, la confianza cayó más todavía. El gobierno no consiguió en ningún momento... Los decretos leyes, pues tampoco consiguieron confianza, lo he contado esta mañana en el Congreso. El señor Guindos, en unas declaraciones que yo no las considero las más acertadas que ha hecho, declara al periódico financiero más importante de Europa, nada más llegar, que la banca española necesita 60.000 millones de euros de provisiones. Sorprendente que un ministro diga que su sistema bancario necesita 60.000 millones. Claro, inmediatamente las acciones de los bancos empezaron a caer, porque además hay una cierta tendencia a decir, hombre, si el gobierno dice 60.000 millones, ya será algo más. Entonces él y el gobierno sacan el famoso decreto Guindos 1, que aproximadamente eran unos 50.000 millones. Bueno, de eso a Bankia le correspondían 3.000, una cosa así, 4.000 casi, y que nosotros empezamos a provisionar en mi etapa, pero los mercados no se lo creyeron. Entonces tuvo que sacar el segundo, los mercados no se lo creyeron. Entre medias me hizo dimitir a mí de presidente de Bankia y nombró al señor Gorigoizarri, los mercados tampoco se lo creyeron. ¿Por qué le exigió la dimisión? Bueno, porque él entendía que yo no debía seguir siendo presidente de Bankia, que el gobierno quería que fuera el señor Gorigoizarri. No le puedo decir a usted más argumentos. ¿Se lo dijo en persona? En su despacho, sentados. En su despacho. Vamos, me acuerdo perfectamente. En el despacho del señor Guindos hay un... Primero tuvimos una reunión con mis 3 competidores y de esa reunión en la que yo planteé que... 3 competidores bancarios, entiendo. Sí, claro, los 3 competidores bancarios. Una reunión que ya llevábamos 2, o sea, era la tercera, bastante sui generis, porque yo había tenido reuniones con el Banco de España. Y cuando yo era ministro, jamás había reunido a alguien con sus competidores. Sí, la verdad el es que Banco de España, efectivamente. Es un poco sui generis, pero bueno, la habíamos tenido. Y de ahí se marcharon estos 3 señores, yo me quedé con el señor Guindos en el despacho de la calle Castellana, al lado de Cuzco. Hay una mesa redonda, un despacho que es una gran mesa redonda donde habíamos estado. De ahí pasamos al despacho del ministro, que está pasando una secretaría al siguiente. Hay un sofá, una mesa y un sillón. Él se sentó en el sillón, yo me senté en el sofá y ahí me dijo, tienes que dimitir. Y yo dije, bueno, pues nada, si tengo que dimitir, dimito. Claro, ¿No le dio los motivos? No, ya has visto cómo están, son críticos de cómo estás, la situación, la gente estaba muy nerviosa, las acciones estaban desplomando. Estaban saliendo 250.000 millones del sistema financiero español y no podían salir todos de las cajas de ahorros. Es decir, de algún otro sitio estaban saliendo, porque no podían salir solo de las cajas de ahorros, ¿no? O sea, que muchos estarían saliendo de la banca y eso se daban cuenta, ¿no? Y son gente profesional y saben a dónde iban, ¿no? Entonces estaban muy... Vamos a ver, había una teoría de que se dejó caer en las conversaciones de que el Royal Bank of Scotland era un ejemplo. Si usted recuerda, el Royal Bank of Scotland fue intervenido por el gobierno inglés y la interpretación que se hacía en España es que con eso los mercados se creyeron que en Inglaterra estaba todo arreglado. Nosotros no éramos el Royal Bank of Scotland, no teníamos problemas de liquidez, no es que estuviéramos bollantes, pero acabamos de cumplir el Guindos 1, estábamos en el proceso de cumplir las exigencias de la Autoridad Bancaria Europea, teníamos nuestras dificultades, que duda cabe, como tenían los demás, pero no estábamos en una situación. Pero había la teoría de que España necesitaba un aldabonazo, que con eso se iban a dejar de ocupar de nosotros y empezarían a ocuparse de Italia o de quien fuera, ¿no? Bueno, eso fue así. Indudablemente mi salida de Bankia en 48 horas sin mayores explicaciones y tal, pues desplomó la acción. El señor Gorigoizarri, su entrada no cambió para nada las circunstancias. A los 15 días el señor Gorigoizarri salió pidiendo 19.000 millones. Los mercados hicieron cuentas y dijeron, si son 19.000 millones para Bankia, que es el 10%, pues son 190.000 millones para el sistema. Es unas cuentas muy simples, pero con lo cual siguió cayendo la prima de riesgo, entonces ya pedimos el rescate bancario, lo pidió España, siguió cayendo la prima de riesgo y ya vino Draghi y ya cambiaron las circunstancias. Señor Rato,
¿Qué autocrítica, digamos, que puede hacer usted de su gestión al frente de Caja Madrid, después Bankia, lo digo, y durante la crisis financiera? Lo digo porque esta mañana sí que es verdad que ha dado muchas explicaciones, lo está haciendo aquí también, ha aportado datos, ha arremetido contra determinadas personas, pero antes ha dicho que no se sentía orgulloso de todas las decisiones que había tomado en Caja Madrid Bankia. ¿Cuáles son esas decisiones y cuál es la autocrítica que para los espectadores que nos estén viendo digan, bueno, ¿qué ha hecho mal Rodrigo Rato a propio juicio de Rato? Pues probablemente, le voy a decir la verdad, probablemente confiar en que las autoridades sabían a dónde íbamos, ¿no? Es decir, piense usted que yo he tenido 4 planes seguidos casi, 3 planes seguidos para ser justo, en menos de 2 años. Entonces he tenido que hacer un SIP, que me han dicho las autoridades con quién lo tenía que hacer una salida a bolsa y después hacer unas provisiones y después dimitir. Por tanto, eso. Con toda la inteligencia que da el mirar hacia atrás, pues probablemente el modelo SIP era un modelo muy discutible, ¿no? Sí lo era, claro. Pero en aquel momento parecía una opción razonable dentro de un orden. Había gente que lo criticaba, yo conozco gente que me dijo, no, esto no va a funcionar, y otra gente me decía que sí iba a funcionar, podía funcionar perfectamente. Y bueno, después el deterioro de la situación económica en estas cuestiones es determinante, porque las cosas, si la situación económica se estropea, nada sale bien. Y no hay tiempo. El problema es que el tiempo se acaba. Y eso es la situación que se produjo a partir de la primavera-verano del 2011, que la situación económica europea se estropeó muchísimo, la situación económica española también. Y como le he contado, y lo hemos vivido todos, la llegada de un nuevo gobierno con mayoría absoluta no fue capaz de dar confianza, sino al contrario, por los motivos que sean, que yo ahora no voy a especular, porque además mi especulación no valdría nada, pues la confianza no se generó hasta que el señor Draghi no dio su garantía, ¿no? ¿Que si nos equivocamos? Pues seguramente nos equivocamos en muchísimas cosas, pero eran decisiones que se tomaban sin saber lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, ¿que Caja Madrid se podía haber quedado sola y haberse negado a hacer el SIP? Pues la hubieran nacionalizado en junio del año 2010. Pues a lo mejor esa hubiera sido una solución más barata. Pues no lo sé, no lo puedo decir. ¿Qué le parece? Porque al final estamos en el año 2018, ha habido una reforma bancaria que se ha llevado a cabo durante todos estos años, pero a día de hoy, digamos que las 5 mayores entidades financieras en nuestro país controlan aproximadamente más del 70% de los activos. Hace 10 años controlaban el 40%. ¿Cómo valora que tengamos la mayor concentración bancaria de toda la Unión Europea? Es decir, que entre pocos tengan tanto poder económico y financiero. Bueno, eso es una decisión que se ha tomado... Bueno, se ha tomado claramente, ¿no? Es decir, las crisis bancarias se pueden resolver sin llegar a una desaparición de la competencia tan intensa, ¿no? Pero a su juicio es lo adecuado, esta concentración bancaria que tiene España. Yo no estoy seguro de que una concentración de este nivel sea lo adecuado para un mercado. Es verdad que nosotros pecábamos quizás de lo contrario, teníamos el sistema bancario más competitivo, con mejores costes y con una oferta bancaria excesiva. No había una oficina bancaria en todos sitios y había bancos para que los clientes pudieran entrar y salir de bancos. Ahora la cosa se ha reducido, como usted lo ha descrito muy bien, ¿no? No creo que sea una magnífica noticia desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Después, claro, se ha producido también otro hecho, realmente inevitable. Como consecuencia de la crisis, los reguladores que no vieron la crisis, pues ahora han exigido cada vez mayores garantías en los préstamos. ¿Cuántas personas se están quedando fuera de poder pedir un préstamo porque no pueden dar ese tipo de garantías, ¿no? Pues eso lo vamos a ver a lo largo de los próximos años, ¿no? Eso requeriría que el mercado de capitales, que los préstamos entre particulares entre particulares pudieran funcionar de una manera más ágil, y eso requiere pues, que haya más confianza en el sistema legal, etcétera, ¿no? ¿Cómo valora el hecho de que Rajoy, por ejemplo, dice usted que, pero me veo obligado a preguntarle, heredaron una deuda pública en nuestro país en el año 11 del 70% aproximadamente del Producto Interior Bruto y que ahora, 7 años más tarde, estemos por encima del 100%? ¿Qué análisis hace usted? ¿Cómo es posible? Bueno, pues la deuda pública es la consecuencia del déficit público. Le voy a decir algo que usted sabe mejor que yo, ¿no? Entonces, no, mejor que usted no, pero lo sé, eso sí lo sé. No, lo sabemos todos, ¿no? Eso quiere decir que en los últimos años, en los últimos 6 o 7 años, pues no hemos sido capaces de frenar
el aumento del déficit o no lo hemos corregido lo suficientemente deprisa. Pues eso depende de la eficacia. Hay dos maneras de corregir el déficit, tres, vamos, ¿no? Una es que crezca mucho la economía y hay dinero para todo. Otra es que crezcan mucho los impuestos y no se bajen los gastos. Y otra es que se bajen los gastos, ¿no? Quizás en España lo último no se ha hecho con suficiente intensidad, ¿no? Una reforma de nuestra administración territorial, pues seguramente, ¿no? Ya sé que es un tema conflictivo el tema de las diputaciones, pero no estoy yo muy convencido de que con una estructura autonómica como la que tenemos se justifique, es algo que se me ocurre, ¿no? Que se justifique mantener esos niveles de gasto, pero ahí pues claramente no hay voluntad política para que se haga, ¿no? Y eso que Rajoy, por ejemplo, decía que en la época de Zapatero que España no podía soportar o no podía tener 700.000 millones de euros de deuda. Y ahora estamos por encima del billón, señor Rato, gobierno del PP. Bueno, mire, yo creo que no será porque no han subido los impuestos y no ha perdido derechos el contribuyente, porque la última ley general tributaria probablemente ha sido la mayor pérdida de derechos del contribuyente español en la historia, ¿no? O sea, que no es porque, digamos, la parte privada de la sociedad no esté haciendo esfuerzos o le estén imponiendo esfuerzos cada vez más duros, ¿no? Pero es un desafío, como es un desafío indudablemente que además estamos viviendo un momento dulce en el sentido de que el Estado se financia a tipos de intereses negativos a 2 años. Cualquiera sabe que los tipos de interés negativos no son lo natural. Yo hoy me permitía recordarles a los parlamentarios sin ningún éxito que el mayor error que yo he reconocido del fondo es que en el año 2006 la curva de tipos se volvió inversa. Quiere decir que el tipo a más largo plazo se hizo menos caro que a más corto plazo, cuando normalmente el tiempo hay más riesgo y el tipo es más caro, ¿no? Es decir, si usted pide un préstamo a 6 meses, paga menos interés que si lo pide a 6 años. Bien. Bueno, cuando eso es al revés, es que el mercado cree que el futuro va a ser muy malo y que va a haber una crisis, ¿no? Eso fue una larga discusión que hubo en el fondo y que al final no se tomó una decisión como yo creo que podríamos haber tomado y que fue nuestro gran error. Y hoy les decía a los parlamentarios que la curva de tipos en Estados Unidos está a punto de aplanarse, a punto, porque el tipo a 3 meses está a 100 puntos básicos del tipo a 10 años, ¿no? Pero el otro día se comentaba en la prensa que, claro, ya la deuda griega se vende más barata que la deuda americana. No sé qué racionalidad económica puede haber ahí, ¿no? Entonces, el mercado de deuda nunca se sabe el cuándo, pero se puede saber el qué. El mercado de deuda en algún momento se va a dar la vuelta. Si yo supiera el cuándo, me haría multimillonario. Pero el qué sí se sabe que se va a dar la vuelta. Y para un país endeudado como el nuestro, el día que eso suceda, vamos a tener un problema, ¿no? Un par de preguntas más, señor Rato, que nos habíamos comprometido en torno a media hora, pero nos estamos alargando un poco más. Como exministro de Economía, no puedo dejar de preguntarle por otro asunto, lo hemos hablado al comienzo del programa de hoy. El gobierno actual se ha fundido en lo que se denominó la hucha de las pensiones, se han tenido que pedir créditos, como por ejemplo ayer al Tesoro, para poder pagar las extraordinarias de las pensiones este año. ¿Cómo de grave considera que es la situación del sistema actual de pensiones en nuestro país? Lo digo porque no solo con más afiliados a la Seguridad Social se va a conseguir... Hombre, eso es muy importante, ¿no? Sí, pero a corto. Pero a largo, evidentemente, las previsiones 2050 se prevé que pasemos de 9 a 15 millones de pensionistas. Eso tiene otras razones que tenemos que... Yo creo que a corto plazo, indudablemente, la cifra que se baraja de 20 millones de personas empleadas es una cifra importante que se tiene que conseguir. Pero nuestros problemas de natalidad son muy serios desde hace tiempo y ya estamos en un proceso casi negativo, si no estamos, me parece que ya llevamos 2 años en que fallecen más personas que nacen. Sí. Y ese es el quid de la cuestión. Es decir, al final tenemos que... Entonces, políticas de natalidad, pues no sé cómo son deficientes las nuestras, ¿no? Yo no creo que sean de las mejores de Europa. Y tenemos uno de los problemas más graves de Europa, ¿no? Entonces, eso es de verdad que hay gente que sostiene que esa es una de las razones por las que la inmigración tiene que jugar un papel, indudablemente ya lo juega. España tiene un porcentaje de inmigrantes de su población relativamente alto y somos probablemente la sociedad más generosa de Europa en ese sentido, porque
Gracias a Dios somos un país que no tiene conflictos con inmigrantes, pero bueno, además de los inmigrantes tenemos que tener una política de natalidad, de familia, más decidida, ¿no? La familia es verdad que ha cambiado, que es otro entorno, lo que usted quiera, pero al final estas cosas son como son. Yo creo que eso es un debate extraordinariamente importante, ¿no? Porque si no, efectivamente, acabaremos con un problema de natalidad que se trasladará a nuestros gastos, no solo las pensiones, porque al final, como se está comprobando, aunque haya una seguridad social, la seguridad social es el Estado el que la mantiene, ¿no? Claro. Esto no es un problema solo de pensiones, es un problema de todo el gasto público, ¿no? Entonces, necesitamos un aumento de la población activa. En estos momentos tenemos un problema que es un problema serio, y es que está creciendo el empleo, pero está bajando la población activa. Yo recordaba hoy en el Congreso que en los años 96 al 2003 pasó lo contrario, es decir, creció la población activa. Entonces necesitamos, es verdad que si crece la población activa vamos a tener más desempleados que se apunten, pero también vamos a tener una posibilidad de que haya más gente que trabaje después, ¿no? Claro. Es el gran ese y el tema medioambiental del agua, yo creo que son los grandes desafíos, y el tema de la educación, son los tres áreas vitales de nuestro país, ¿no? De otros países también, ¿eh? Bueno, señor Rato, por cierto, ¿tiene relación con algún miembro del gobierno actual? ¿Relación en qué sentido? No, si tiene contacto. No, con ninguno. Con ninguno. ¿Cómo se ha sentido tratado por el PP? No lo voy a decir. Prefiero no decirlo. No, mire usted, yo he sido militante del Partido Popular desde el año 79. Tengo muchos amigos en el Partido Popular y tengo mucho respeto para el Partido Popular, y no voy a dar mi opinión sobre esa cuestión. Pese a tantos años de militancia y ser una voz claramente autorizada. No creo que ahora sea una voz autorizada, pero no la voy a dar, no voy a dar mi opinión. Son muchos años, muchas experiencias, casi todas buenas, mucho trabajo, y eso es parte de mi pasado, y yo le tengo respeto a mi pasado, no voy a dar mi opinión. Habla usted del pasado, ha hablado también de la experiencia, el paso de los años. Ya por último, si pudiese, ¿qué consejo le daría al Rodrigo Rato del año 2004, cuando sale del gobierno? Echando la vista atrás, ¿qué consejo le daría? Pues seguramente en estos momentos serían consejos negativos sobre confianza en las personas y ese tipo de cosas, ¿no? Prefiero que pasen los años y que, es decir, cuando uno está pasando un bache, a lo mejor no todo lo que ve es decir, hay que tener una cierta perspectiva, ¿no? Yo llevo ahora 5 años muy difíciles, y si tuviera que dar ahora un consejo, pues seguramente mi consejo estaría cargado de desconfianzas y de que las cosas no son lo que parecen, y que las personas... Bueno, no me daría un consejo en este momento. No creo que ya esté ahora para dar muchos consejos, salvo para que, bueno, las dificultades hay que enfrentarlas, ¿no? Don Rodrigo Rato, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua. Casi 5 horas de comparecencia parlamentaria, y esta noche, después de más de 6 años sin declaraciones en los medios de comunicación, en televisiones, hoy, digamos que ha roto su silencio en Intereconomía, cosa que le agradezco encarecidamente. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes.